¿Qué momentos les han hecho o les hacen sentir que hay algo más allá de lo cotidiano? Gracias, Lizzy. Fíjate que eso que ahorita mencionas, a mí me remonta mucho a mi historia, porque cuando tenemos estas pláticas de gente que es agnóstica o atea, a veces una pregunta común es ¿cómo te volviste ateo? ¿No? Creo que esa es una pregunta que yo creo que está mal enfocada, pero es muy común. En mi caso, por ejemplo, yo crecí en una familia con tradiciones católicas, ¿no? Nunca se me impuso a mí o nunca se vio de una forma forzada que siguiera yo los rituales católicos, pero los conozco, ¿no? Ahí como antecedente para quien no me conozca, nací y crecí en la ciudad de Puebla, entonces conozco muy bien todos los rituales católicos. Y por suerte en mi familia, pues digo, nunca se impuso como tal, ¿no? Las prácticas. Obviamente es una parte social muy importante porque es la forma en la que te relacionas con la comunidad, ¿no? Mucho tiene que ver las misas de cualquier cosa, las festividades religiosas, etcétera. Entonces, para mí pues siempre fue algo más social, ¿no? O sea, en algún momento sí me trataban de explicar el mundo a través de la religión católica, pero para mí nunca tuvo mucho sentido. Y pues yo quería creer en muchas cosas, ¿no? En algún momento de mi vida también creí en la astrología, creí en las cartas, en la interpretación de sueños. Entonces, empecé a darme cuenta del patrón común para mí en todo esto, que tenía que ver en búsqueda de sentido. Y yo creo que eso también representa para muchas personas, ¿no? Una búsqueda de sentido. Y creo que el momento en el que dejé de buscar estas interpretaciones fuera de mí fue cuando hice conciencia de qué puedo controlar y qué no. Y empecé a entender el mundo como un caos, pero un caos ordenado, ¿no? Que es la belleza. Y yo creo que lo que explica el mundo son las leyes de la física y la química. A lo mejor no las conocemos todas y no explica todo lo que conocemos, pero a mí, por ejemplo, como otras personas que estamos en esta llamada, una guía en ese sentido me sirvió mucho la filosofía de Carl Sagan, que pues me hizo mucho aterrizarme en el aquí y en el ahora y no pensar en cosas que no conozco, que no entiendo, que no sé si existen y que no creo que existan, y disfrutar lo que hay, ¿no? Entonces, a mí cuando me preguntan en qué creo, porque luego hay gente que sí se sorprende y no pueden entender que no creas en una existencia de un Dios, ¿no? Yo les digo, mira, yo no puedo concebir que exista una conciencia omnisciente, omnipotente, que pueda doblar las leyes de la física y la química. Eso no lo creo, ¿no? Para mí eso no existe. Entonces yo en lo que creo es en lo que puedo ver y en lo que puedo constatar con mis sentidos y con mi intuición. Y pues yo creo en las personas, ¿no? Creo en la bondad, creo en lo que puedo comprobar, en lo que puedo ver. Y eso es lo que me da certeza. Y también entiendo que me da certeza hasta donde se puede. Y yo creo que vivo muy intensamente mis emociones y mis relaciones con otras personas y mi relación con la naturaleza. Y eso es lo que entiendo, ¿no? Y por ejemplo, en el lenguaje común, pues a veces sí se usan expresiones como gracias a Dios, qué milagro, ¿no? Cosas que parecieran religiosas, y yo entiendo eso como una interpretación del lenguaje, que creo que es esto que nos preguntas, ¿no? De qué te conecta con ese más allá. Pero para mí ese más allá no es una conexión mística, ¿no? Ni es una conexión con un ser divino, ni con otra dimensión, ni nada de eso. Es una conexión con lo que está aquí, ¿no? Con lo que puedo palpar y constatar con mis sentidos. Estuve buscando frases que tienen que ver con personas con el ateísmo y con este sentido de propósito en la vida, de trascendencia. Y encontré una que con lo que acabas de decir queda muy bien, que dice, no creo en Dios, pero sí en el poder de una conversación honesta. Crecí también en una cultura altamente católica. Por temas personales me parecía importante entender otras religiones y empecé a explorar. Y me di cuenta que si bien hay religiones muy claras que entendemos por zona geográfica, también me di cuenta que había tantas definiciones de dioses como personas. Si tú le preguntas a cada persona, te va a dar una definición muy cercana a los valores de quien describe a esta deidad, ¿no? O a deidades, dependiendo de dónde son. Entonces,
Creo que de la misma forma en que vemos esta diversidad de definiciones de dioses o de divinidades, también hay tantas definiciones de espiritualidad, porque lo que significa para ti puede ser más conexión con la naturaleza, para alguien puede ser conexión tal vez con las personas alrededor. Y algo que a mí me ayudó mucho, bueno, la psicología, por supuesto, guía, igual que Mitch, Carl Sagan fue como una guía muy clara para mí para organizar mis ideas y también el humanismo como disciplina, que el humanismo no es necesariamente ser ateo, pero tiene formas muy organizadas, aplicando mucho la ciencia, de cómo dar definiciones. Al menos a mí me ayudó mucho a entender ciertas definiciones y a darle cierto sentido a lo que yo entendía en algunas cosas, ¿no? A veces no me di cuenta que era humanismo hasta muchos años después que pude tomar un curso con una sociedad humanista eh, mucho tiempo después. Y básicamente coincide un poco con el tema psicológico porque de lo que te guía es entender cuál es el significado y cuál es el propósito de vida, ¿no? Combina estas dos partes y de la misma forma hay diferentes dimensiones. Es cómo te relacionas con las personas que están a tu alrededor, qué tanto significado le das a esas relaciones, qué te hace sentir pleno, ¿no? ¿Qué te da plenitud? Cómo te conectas con otras especies, con tu entorno, con el ambiente. Y creo que en ese sentido para mí es una forma que podría decir es incluso más profunda que el concepto que tenía desde la religión en algún momento. Ujú, es mucho más vasto y también puede variar, cada persona le puede dar un enfoque totalmente diferente. Sí, así es. Exactamente, Y, Alex. y quisiera, pues más que comentar mi parte, como complementarlo, porque escuchando a Claudia y a Mitch me parece que son muy semejantes, inclusive la forma, porque el simple hecho de ser mexicanos nos tiene un 80% de probabilidad de haber crecido en una familia católica, ¿no? Entonces, la diferencia que tuve es que tuve la facilidad de tener no solamente la disponibilidad de información, sino la libertad que me proporcionaron para poder buscar mi propia información y empezar a ejercer mi propio pensamiento crítico, ¿no? Aunque no sabía uno a esa edad, o sea, la adolescencia que es pensamiento crítico, ¿no? Pero empecé a desarrollar y creo que en parte de lo que comenta tanto Claudia como Mitch, sí, entre tanta diversidad que tenemos las personas, habemos quienes de manera natural nos es más fácil socializar, habemos que de manera nata, en verdad, crecemos así o salimos, sabemos así con esa personalidad, asumimos información mágica, específicamente creemos un montón de cosas y habemos quienes no. Habemos quienes cuestionamos de manera natural todo y estamos insatisfechos con explicaciones sin un fundamento y ya he visto que hay personas que están más cómodas cuestionando absolutamente todo, empezando por ellos mismos. Y yo porque creo eso y poco a poco van ordenando su mente, su forma de sentir y percibir su mismo entorno, para empezar, nosotros mismos, su mismo entorno, sus relaciones personales, en general su entorno social y su momento en la naturaleza, ¿no? Entonces, sí es quizá parte de tanta diversidad que puede adquirir la forma de percibirnos de nuestro cerebro y pienso que hay personas que naturalmente se les da no tener una espiritualidad y por lo tanto no tener un pensamiento en general basado en cosas que no puede comprobar, ¿no? O sea, de por sí tienen una naturaleza crítica. Eso. Sí, Yo quiero comentar que coincido con mis amigos en que la diversidad de personas nos lleva a una diversidad conceptual de lo que es espiritualidad. Sin embargo, sí hay como pienso, me corrigen,
sí hay un como común denominador, que es el asunto de que se trata de una actitud esencial, ¿no? Esencial a una persona, esencial a una situación profunda, reflexiva, por supuesto. Yo he escuchado el, el espíritu de esta ley es hacer tal movimiento social o justicia, ¿no? Yo trabajo en cuestiones de medio ambiente y se aplican con frecuencia programas de subsidios a las comunidades que habitan en áreas protegidas. Y esos subsidios se han ido como haciendo herramientas políticas o se han ido medio prostituyendo. Entonces se dice con frecuencia, no olvidemos que el espíritu de estos proyectos es otro, ¿no? Como si tuviera que ver algo con la profundidad, lo genuino y lo que es auténtico, ¿no? Yo sí considero que el concepto de espiritualidad tiene esos componentes. Hay otros dos conceptos que han aparecido por aquí que me hacen ruido, que es el de trascendencia. Ajá. Yo prefiero pensar en la trascendencia de las ideas y en el del el sentido de la vida. Creo que alguna vez en una reunión, no sé si de PECA o de ateos, habíamos hablado sobre cuál es el sentido de la vida y yo decía que la vida no tiene que tener sentido para que exista, ¿no? Otro ser vivo piensa en cuál es el sentido de su existencia y cuál es la trascendencia de su existencia para ser un ser vivo. Pues no, ¿no? Yo no creo que mis gatitas o los perritos, que son los que más conocemos, piensen en el sentido de la vida. A mí me parece también que este concepto del sentido de la vida está un poco manoseado ya, muy manoseado, y que no necesita tener sentido una vida para existir, para ser buena, para ser trascendente por la forma en cómo tocas a lo demás, a los demás y a lo demás, ¿no? Sí, ahí si me permiten aunar un poquito en lo que menciona Patti. Adelante. Aquí creo que es un rasgo muy humano y hasta donde sabemos solamente humano, hasta que las neurociencias nos demuestren lo contrario, que esta búsqueda de sentido es algo muy humano, ¿no? Y que tiene mucho que ver justo con el desarrollo evolutivo que hemos tenido de encontrar patrones y que han mantenido a nuestra especie viva, ¿no? Desde en qué momento escapar del animal que nos viene persiguiendo, en qué momento cazar a los animales cuando son migratorios, cuándo va a ser primavera, cuándo va a ser invierno. Parece que los seres humanos estamos programados para descubrir estos patrones y utilizarlos a nuestro favor, ¿no? Pero llega un momento en el que también existen falsos patrones, ¿no? Cosas que a lo mejor son correlacionales, pero no son causales. Y ahí es donde se empieza a crear estas brechas de pensamiento mágico en donde, ¿qué pasa entonces cuando truena el cielo, ¿no? Porque a veces truena y no llueve, ¿no? No siempre está relacionado entonces el trueno o el relámpago con la lluvia. Pero si no entiendo que hay una carga eléctrica, pues a lo mejor me imagino que es algo o alguien, ¿no? Que es una voluntad que está ahí. Y es entonces cuando las cosas que puedo entender o lo que alcanzo a entender se convierte en otra cosa, ¿no? Y me lo empiezo a explicar y así se vuelve algo en esta necesidad de encontrar patrones que me mantengan vivo, se vuelve una explicación lógica que no necesariamente es real, pero pues si a otra persona le hace sentido y a otra y otra y otra, pues de repente se vuelve como si fuera una verdad compartida, pero no deja de ser algo que se convierte en una mitología, ¿no? O sea, no es algo, cuando se desarrollan las ciencias y se empieza a comprobar todo con un método, pues descubrimos que detrás de estos truenos, pues lo que hay son cargas eléctricas, ¿no? Y que se pueden medir y que son situaciones que existen bajo ciertas circunstancias. Y entonces se desmitifica, ¿no? Y aún así, sigue habiendo personas que, conociendo esta información, deciden creer que son cosas diferentes, ¿no? Y que sí hay una voluntad detrás de esto, de algo que no se puede palpar. Entonces, esto me lleva un poco de la mano, Teo, a lo que menciona Patty de encontrarle sentido a las cosas porque a fuerza necesitamos encontrarle un sentido. Y lo voy a relacionar con algo que mencionó Alex, de qué pasa cuando tenemos información a nuestro alcance desde temprana edad.
porque en mi casa también mis papás siempre tuvieron enciclopedias de todo, ¿no? Que ahí las generaciones nuevas no van a entender ni qué era eso, pero eran libros que se compraban y que los teníamos en las casas como si fueran pequeñas bibliotecas. Y a mí me encantaba leer todo lo que tenía que ver con naturaleza, geografía, historia, ¿no? Y entonces cuando yo leía, me fasciné por un tiempo con la mitología egipcia. Y pues a mí me parecía como si estuviera leyendo cómics, ¿no? Y entonces yo veía, ¿y ahora quién es el dios del sol? ¿Y qué pasó con su hermano? ¿Y por qué se peleó con este, ¿no? ¿Y qué poderes tiene el otro, ¿no? Entonces para mí fue como una evolución ir entendiendo esta mitología y luego ver cómo se relaciona con la mitología griega y con la mitología romana y con la religión católica. Y entonces así me fui dando cuenta que es una historia que se ha reescrito y que en algún momento se volvió con fines políticos, ¿no? Entonces, creo que también hay mucha gente que el día de hoy está consciente de que las instituciones religiosas no son tan confiables, ¿no? O sea, no digo que no hagan cosas buenas, porque sí tienen su lado bueno y su lado negativo, pero cuando estudias y tienes esta capacidad de analizar todo lo que está pasando, para mí sí llegó un momento en el que ya no pude creer, ¿no? O sea, me di cuenta de que eran historias de cosas que están explicadas de una forma que para mí no tienen sentido. Y no le resto valor a lo que te puedan demostrar como si fuera una paradoja, una parábola o cualquier forma literaria que te deje una enseñanza, ¿no? Una fábula. Pero no puedo creerlo textualmente, ¿no? Como otras personas que sí creen en esas cosas textualmente. Y lo mismo me pasa con otros tipos de espiritualidades mágicas más recientes, ¿no? Todas las cosas que se bautizan cuánticas y que no tienen nada que ver con la física cuántica, los cristales, las pirámides, los campos energéticos, ¿no? Y un montón de cosas New Age que además pareciera que están basadas en cosas muy antiguas, pero no lo están, y que termina siendo otro tipo de espiritualidad que en esta forma más reciente están como tomando esa forma y poco a poco se están volviendo algo más estructurado, ¿no? Creo que también estamos viviendo en una época en la que surgen religiones como la cienciología, ¿no? O sea, aún en esta época más moderna podemos ver esa evolución de cosas desestructuradas en instituciones muy fácilmente. Entonces, creo que también eso es un poco que nos ayuda a entender cómo esta necesidad de espiritualidad y de sentido que tenemos se convierte muy fácilmente en otra cosa, ¿no? Sí, sin duda hay nuevas religiones y están regresando también muchas religiones paganas, en fin, es toda una variedad y todo lo que has mencionado pues es bastante interesante. Rápidamente ahorita vamos con Claudia, Ahora, nomás el para cómic no es confirmar. negocio. En algunas sí. Solo para aclarar qué es PECA para la gente que nos escucha, porque mencionó Patti que en una reunión de PECA, PECA es Pensamiento Escéptico Cancún y Alrededores, que es una organización donde difunden pensamiento crítico, donde se reúnen personas y difunden todo lo que tiene que ver con el escepticismo y todo esto, nada más para que supieran, dijeran, ¿y eso qué es? Clau, querías mencionar algo. Sí. Bueno, un poco reflexionando sobre lo que decía Mitch, creo que es claro cuando empiezas a revisar cómo evolucionaron o cómo se modificaron las religiones a través de la historia humana o de la historia, pues. Eh, Creo que las divinidades son originadas por las carencias de conocimiento que se tuvieron en el momento en que fueron predominantes, ¿no? Y obviamente también es muy claro ver cómo cada cultura predominante hereda rasgos de esas divinidades a la siguiente cultura y a la que le sigue, ¿no? Podemos identificar muchos patrones en los griegos, algunos de los dioses egipcios, y luego de los griegos hacia los romanos, y luego de los romanos hacia el cristianismo. Entonces, en ese sentido, creo que es además enriquecedor poderlo ver y creo que es una parte del conocimiento que nutre mucho, ¿no? Y ayuda también como a este análisis y como a entender incluso cómo hemos evolucionado
como sociedades, como civilizaciones. Y creo que la religión especialmente en ciertas etapas de la humanidad, tuvo objetivos muy claros. Eh, Como muchas cosas, no todo es blanco y negro. Creo que algunas cosas pudieron ser en su momento importantes para el desarrollo, pero creo que, Lizzy, desde tu perspectiva profesional, especialmente ahora con la maestría, puedes ver que como humanidad, tenemos instituciones mucho más sólidas y mucho más eficientes ahora, ¿no? Hay muchas cosas que corregir, pero ahora tenemos una carta con derechos humanos, zonas geográficas que tienen leyes muy claras y que cuando se aplican las leyes se generan mejores condiciones para que las personas tengan una vida más plena, ¿no? Independientemente de lo que signifique plenitud para cada persona o para cada cultura. Y creo que eso es importante de remarcar porque, pues sí, para muchas personas que han crecido y siempre han estado dentro de una religión, es difícil separar o ser una persona con cierta ética, ¿no? Aplicar valores en tu vida cotidiana si no estás intrínsecamente ligado a la religión. Y bueno, creo que uno de los principales logros que en su momento tuvo la religión y que yo a la fecha, sin ser religiosa, sigo disfrutando es el pegamento social que te dan las tradiciones, ¿no? Creo que puedes disfrutar mucho el abrir un regalo en tu cumpleaños o en Navidad o dependiendo de la religión. Ciertas celebraciones son significativas para las personas, aun cuando ya no estemos dentro de una religión. Y creo que eso también es otro componente que estamos aprendiendo como sociedad, como humanidad, a entender que como seres sociales que somos, necesitamos esos espacios, ¿no? Y necesitamos seguir conectados, necesitamos validación de los grupos, a sentirnos aceptados y favorecer que la gente y los individuos tengan estos medios para poderse desarrollar. Sí, así es. Y sin duda, mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es que si es ateo y está festejando Navidad, ¿no? O está reuniéndose en Navidad. Y es que muchas veces se tiene esta idea de que el ateísmo como que impide que se viva algo profundo, que se compartan ese tipo de experiencias. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarles si tienen alguna experiencia donde hubiesen sentido algo profundo sin necesidad de tener fe, sin necesidad de tener fe, como lo entendemos en el ámbito religioso. Por ejemplo, pienso en Patti a lo mejor al observar cómo se regeneraba algún ecosistema, o Alex al descubrir un patrón químico o alguna situación así, o Claudia al diseñar algo en especial, Mitch en su convivencia con otras personas en un ámbito organizacional. ¿Tienen alguna experiencia donde sintieron algo profundo sin necesidad de esta fe? En mi caso, todas, ¿no? O casi todas. Yo me di cuenta que, pues, que la religión era una vacilada desde muy niña y me corrieron de la doctrina, porque se lo dije a la chica, ¿no? Que por qué nos enseñaban mentiras si ellas mismas decían que decir mentiras era un pecado. Entonces, la mayor parte de las experiencias que me han marcado, que son estremecedoras, emocionalmente profundas, conmovedoras, tanto del lado de la alegría como del éxtasis o del dolor, claro, oscuro, a esas noches oscuras del alma, ¿no? Que son terribles cuando está uno pasándola muy mal. En mi caso, todas han estado exentas de, de ideas de seres superiores o de procesos que no formen parte de la naturaleza, ¿no? Sí, ahorita que Claudia mencionó lo del pegamento social, sí reconozco que esa ficción compartida hace fuertes a las comunidades, ¿no? Sin embargo, pues yo pienso ya estamos en el siglo XXI, en donde sabemos que todas estas ideas de seres superiores y
en lo que están fundadas las ideas religiosas son formas de pensamiento arcaicas y muy primitivas, de cuando nuestra especie estaba chavita, era muy joven como especie, no sabíamos ni dónde estábamos parados, ni qué era un planeta, y ya no estamos en esa situación de inmadurez como especie, y pienso que todas estas ideas primitivas y arcaicas, las tenemos que ver como parte de la historia de nosotros como especie. Voy a retomar un poquito lo que mencionaron Clau y Patty. Yo creo que Patty tiene mucha buena fe en nuestra especie, porque justamente estas estructuras tan básicas y tan primitivas que sí lo son, ¿no? Socialmente y la construcción, por eso funcionan, ¿no? Porque no dejamos de ser seres vivos y aunque mucho nos queramos desapegar, seguimos conectados con la naturaleza de cierta forma. Entonces, somos parte del ecosistema, ¿no? Y creo que es un remanente de eso, esta necesidad de crear y entender cosas de cualquier forma, ¿no? Sean científicas o no. Y justamente, si te das cuenta, la parte religiosa tiene dos componentes, el social, que estás también súper estudiado, de que mencionaban Pati y Claudia, como la religión y este pensamiento espiritual estructurado y no estructurado, religioso, no religioso, ateo y con Dios o dioses, genera una sociedad más estructurada, ¿no? Y eso de cierta forma la hace más fuerte. Y también tiene beneficios personales internos, ¿no? O sea, rezar es un tipo de meditación y rezar en cualquier religión, ¿no? Puede ser budista, puede ser católica, la que quieras, ¿no? Pero es casi lo mismo, son respuestas muy similares a las que tendrías, por ejemplo, bailando o corriendo un maratón, ¿no? O sea, no necesariamente es algo exclusivo del pensamiento religioso o espiritual. Entonces, yo creo que ahí de lo que comentabas, de qué experiencias hemos tenido, yo creo que depende de lo que cada quien disfruta, ¿no? Porque yo he oído gente que dice, por ejemplo, que cuando siente la brisa del mar en su cuerpo siente a Dios, ¿no? Pues yo siento lo mismo, pero no me lo explico a través de Dios, ¿no? Y uy, a mí, por ejemplo, he probado, a mí me gusta mucho comer, ¿no? Que ustedes me conocen. He probado cosas deliciosas, deliciosas, ¿no? Y yo creo que mucha gente ahí diría que ahí encuentran a Dios, ¿no? En ese tipo de experiencias que para mí unen lo físico con mi estado interno y pues como bien saben ustedes, eso genera una explosión interna de química cerebral que eso es y hay muchas experiencias similares, no voy a hablar no sé en qué horario se va a transmitir esto, pero creo que todos sabemos que hay muchas experiencias similares, que cuando tenemos esa explosión interna de químicos, de neurotransmisores, puede ser tan intensa que eso Puedes como que se decir siente que orgasmo, no hay conecta, problema. sí, sí, ¿no? Y por eso existen tantos términos figurados, ¿no? En nuestro lenguaje coloquial de tuve un orgasmo comiendo, esa canción es un orgasmo, este amanecer es un orgasmo, ¿no? Porque sí es esa sensación de placer intensa, ¿no? Y yo creo que eso es donde históricamente la gente piensa que se conecta con algo superior. Y yo creo que más bien nos conecta con nuestro interior, porque viene de nosotros mismos, ¿no? Alex. Lizzy, o sea, atendiendo a tu pregunta y abordando lo que acaban de decir Clau, Michi y Patty, sobre profundo, cuando te refieres a profundo, entiendo que es algo como lo aborda Mitch, que puedes disfrutar, que te hace entender algo o inclusive que hace que coincida en algún punto las actividades y el momento en tu cabeza como para no solamente disfrutarlo, sino inclusive relajarte, no sé si a eso específicamente. Lo que entiendas tú por profundo, ¿no? Puede ser desde algo que te conmueve profundamente, que te emociona, que te simbra, que dices, wow, es que mi existencia vale la pena por vivir esto, ¿no? Por sentir esto, por palpar esto, por descubrir esto otro, ¿no? A eso me refiero. Pues ahí te va todo el tiempo, como dice Patti. O sea,
cuando empiezas a percatarte de que el único responsable de tu cuerpo y de tu mente eres tú, cuando entiendes que solo el momento existe, que es una cuestión común en la gente que no tiene una religiosidad y vive su, vamos a decir, espiritualidad, aunque te digo que hay quienes que comparten la forma de pensar, que consideran que ni siquiera deberíamos usar ese concepto. Todo el tiempo, justo lo que dice Mitchell, esa película de Ratatouille, cuando prueba el crítico el postre y regresa en su mente. A mí también me pasa con la comida y todo el tiempo, y he probado cosas deliciosas y me recuerda a cuestiones familiares o eventos todo el tiempo. A todos los humanos nos puede pasar cuestiones como dice Mitch, con la pareja, cuestiones que tienen que ver con sexualidad, pero desde luego que sí, o sea, con los amigos. Experiencias recapituladoras, ¿no? Cuando Claro, recapitulas algo que recapitulas otras etapas de tu vida y ahí se siente fuerte. Que en este momento, como dices tú, te conmueve en una situación porque coincidió, porque entendiste un montón de cosas. Eso no tiene nada que ver la cuestión mágica, religiosa, parece cuestión de profundidad. Por ejemplo, una charla con tus amigos. Tengo la fortuna de tener varios amigos, ustedes están entre ellos, ¿no? En la que hemos tenido charlas que así dices, wow, o sea, qué interesante intercambiar tal cantidad de información, pero hoy, por ejemplo, me comentaron por la mañana que mi abuela de 97 años tiene un problema de salud y se la van a llevar a otra ciudad para hacerle más estudios más completos, ¿no? Y además que la aprovechan para pasear, porque mi abuela disfruta pasear, ¿no? Es una persona sana, entre comillas, a pesar de esta situación, y sobre todo en su mente, ¿no? Es muy lúcida. En fin, el punto está que no perdí la oportunidad hoy, por esta tarde, pasar a verla, porque se la van a llevar a otra ciudad, a unos días nada más, pero pues yo todo el tiempo tengo presente como ateo, como realista, como apegado al método científico, con mi formación, con mi forma de hacer, con mi forma de pensar en la muerte todo el tiempo. No es algo que me estrese, no es algo que me agobie, por el contrario, es algo que me permite valorar las personas en el momento todo el tiempo. Entonces quería yo darle un abrazo a mi abuela y mi abuela me dice, ay, qué bueno que te acordaste, hijo de ti. Y me dio un abrazo y me dio un beso y eso lo disfruté tanto, ¿no? Tuve la fortuna de ir con mi hijo y ver cómo mi hijo abraza a su bisabuela y la besa y ahí estaba parte también de mi familia y una tía, una prima, mi papá, una cosa deliciosa, o sea, no sé, o sea, creo que ustedes entienden cuando tienes a tu familia ese nivel de mostrar cómo nos importa la persona, que yo, o sea, no, es satisfactorio, o sea, eso me hizo el día, por así decirlo. Pero como dices, Liz, o sea, así como nos cuestionaste algo tan profundo, yo soy químico de profesión. Cuando empecé, sobre todo cuando empecé a aplicar mi profesión a lo que estoy viendo y empecé a resolver problemas, fue una cosa, es placer intelectual, es un nergasmo, ¿no? Así como dicen actualmente en el internet, en los internets, ¿no? Entender cómo ese conocimiento que puedes entender el fenómeno, a inclusive anticiparte, poder describirlo, inclusive eso aplicarlo a una cuestión de ingeniería y resolver un problema, es una cosa deliciosa y no menos delicioso que ir a la playa, disfrutar el viento, disfrutar el mar y ver un amanecer. Somos capaces de disfrutar y somos personas y tenemos igual los mismos sentimientos y emociones que todas las demás, no estamos privados de eso, simplemente no le damos una explicación más allá de lo que nuestro razonamiento puede captar.